Dios los bendiga. Su servidor Gustavo Hernández Sánchez, y quiero por ahí exponerles mi testimonio del antes y el ahora. Le pido a Dios que le sirva a más de alguno que vea este video de alguna forma, y esperando en Dios que sirva para que más de alguno entregue su vida a Jesucristo como yo lo hice en su momento. Que ciertamente no me enorgullece del todo mi vida pasada. Voy a hacerles algunas remembranzas de lo que fue mi vida, de la disipación de la misma, del pecado de la misma, y que Dios nuestro Señor tuvo misericordia de la voz de un servidor y me permitió entregarle mi vida a Él. Hasta hoy le sigo sirviendo, ya prácticamente después de ya casi 20 años de ello. Pero quiero comenzar diciéndoles que no me enorgullece mi vida pasada del todo. Por ignorancia y por no tener conocimiento de la persona de Dios, cometí mucho pecado. A los ojos de Dios, obviamente, esto es terriblemente reprobable. Pero quiero decirles que para cualquier persona no temerosa de Dios, pues era algo sumamente normal. Incluso yo desde mis primeros años, no sé, los 13, 14 años, a escondidas de mis padres, empecé yo a fumar tabaco de alguna manera. Incluso ahí tendría 14 aproximadamente, yo ya empecé a tomar cerveza y una que otra copa de vino, obvio de pensar que era sin el consentimiento de mis padres. Era por allá cuando estaba yo en la secundaria. Cuando uno nace y se desarrolla en un seno no temeroso de Dios, en este caso es el mío, y a eso le agregamos que pertenecía a una familia sumamente numerosa. Estamos hablando de 11 personas, incluyéndome yo. Pues realmente mis papás no tenían la capacidad incluso de estar al pendiente del todo de nosotros, e incluso la disciplina no se ejercía del todo. Para evitar los excesos que a escondidas hacía, pues tenía que recurrir a los engaños para empezar. Obviamente cuando mis papás se enteraban de alguna situación que yo hacía mal, de este tipo de cosas, pues recibía una tremenda regañiza, una tremenda reprimenda. Mire, quiero comentarles que yo crecí en una familia sumamente tradicionalista, a más no poder, y ello me llevó a la práctica de cuando menos, mínimo los días domingos, asistir a la iglesia, en este caso a la iglesia tradicional. Y yo tenía la intención, aunado a eso, pues de agradarle a la Virgen, a la Santísima Virgen, decíamos, y para ello recurrí a peregrinaciones. Quiero decirles que ininterrumpidamente, aproximadamente unos 25 años, estuve yo yendo al santuario de Soriano, y les digo ininterrumpidamente porque iba cada año, a la Basílica de Guadalupe. En 2 ocasiones fui con la intención de expiar mis pecados de alguna manera, de ir a pagar mis mandas que yo le ofrecía como tal. Al que creía yo era la persona, en este caso a la Virgen, para que me perdonara de mis pecados, siendo que la misma palabra de nuestro Dios dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, hombre justo. Pero obviamente yo tenía ese total desconocimiento de lo que era la palabra de nuestro Dios.
quiero hablarles de alguna forma de mi vida pasada. Cuando yo ingresé a la preparatoria, se agudizó pues, el problema del tabaco, se agudizó también la cuestión del vino. Era muy común incluso traer una cajetilla de cigarrillos en la bolsa. Es cuando uno empieza a ganar los primeros ingresos en trabajos menores. Y por ende, más de alguna vez llegué a llegar en estado de embriaguez incluso a mi casa. En esa etapa, incluso desde la secundaria, se me facilitaba el acceso a una motocicleta. Desde muy temprana edad, quizá desde los 13 años, yo tenía una motocicleta que me prestaban y no importándome en qué estado me encontraba, más de alguna vez estuve borracho, ebrio, y anduve manejando ese tipo de motocicleta como tal. Le doy gracias a Dios que nunca me pasó algo serio y por ello estoy sumamente agradecido con nuestro Dios. Mire usted, cuando ingresé a la universidad y ya con un trabajo pues formal de por medio, eso ya te da un estatus incluso de estar tomando y fumando, incluso en tu propia casa, debido a que ya das el gasto. Coloquialmente decíamos, ya tú entregas el chivo como tal. Incluso ya las llamadas de atención pues ya no eran tan drásticas. Ciertamente ya te daba ese tipo de estatus, como tú ya participabas económicamente en la casa, pues era muy fácil llegar fumando o incluso tomando cerveza, vino en la misma casa. Esa era pues parte de mi vida. En aquel entonces empiezas tú a experimentar situaciones que todo el mundo lo hace. Conoces antros de perversión, de prostitución, y es tan natural que acudas a ellos toda vez que traes de alguna forma dinero en la cartera. Desde mi juventud tuve la destreza y habilidad también en la práctica del fútbol, y ya se han de imaginar el terminar el partido, los festejos que nos dábamos, ya fuera que ganáramos o no, y modestia aparte, pues casi siempre ganábamos. Fíjese usted que después del partido de fútbol, pues empezábamos a tomar vino, cerveza. Podía darnos la tarde, llegar la noche, y más de alguna vez incluso nos amanecíamos tomando. Le decía usted que iniciamos a lo mejor con cerveza, después ya tarde noche con vino, tequila, brandy, vodka o lo que fuera. Realmente esa era nuestra existencia como tal, y como se sentía uno tan natural, todo el mundo lo hacía. No conocía uno de Dios, pues obviamente se hacía tan extremadamente natural. Quiero decirles también que tuve la habilidad desde temprana edad de participar como vocalista de más de un grupo mundano, para ser exacto. Incluso participé en 3 grupos diferentes por espacio ahí de unos 20 años, si ustedes quieren, más o menos aproximadamente. Mi vida, ya se pueden imaginar cuántas aberraciones comete uno en la farándula. Nunca falta de alguna forma el alcohol, y mucho menos las oportunidades de relacionarse íntimamente con más de alguna mujer. Si bien siempre fui responsable pues en mi trabajo, muchas veces llegué con unas resacas pero terribles, y esperábamos incluso con ansia que se llegara por ahí el día viernes para darnos un relax, decíamos, y organizábamos reuniones donde proliferaba el vino y proliferaba de alguna forma las mujeres. Esa es la vida natural que cualquier hombre no temeroso de Dios lo puede llevar a efecto con una tranquilidad y mire, con una pasividad, como todo mundo lo hace. Pues uno esa práctica la lleva de alguna forma a cabo. Termino mi carrera universitaria y me caso. Coloquialmente se dice para sentar cabeza, pero eso no sucedió en mi persona.
continué con esa misma rutina de borracheras, farándulas, obviamente practicando el fútbol y con mis mismas tendencias perversas de alguna forma de pecado. Más de alguna vez incluso en mis borracheras llegué a perder totalmente el conocimiento de mí al grado de no acordarme incluso de los sucesos que habían pasado. Y al día siguiente eran unas crudas pero muy terribles, físicas y también moralmente crudas, muy terribles. Quiero comentarles que en una ocasión era tanto mi mal estado de embriaguez que me quedé dormido a un lado de la carretera. Yo iba manejando en ese vehículo que conducía. Dejé la portezuela abierta, después incluso de haber devuelto el estómago y pues ya rendido, perdido y totalmente borracho, pues así amanecí de alguna manera por la mañana. Quiero decirles que este tipo de prácticas son sumamente comunes en una persona, le dice usted, que tiene este tipo de condición. Pues mire, después de un tiempo nacen los primeros hijos. Dicen algunos, quizás haya esperanza, ya tiene uno más responsabilidad, pero les digo que no cambié nada. Seguí con la misma rutina de siempre, borracheras, farándulas, etc. Muere mi primera esposa de parto y fue un dolor sumamente terrible, sumamente devastador, y realmente no sabes qué hacer, qué acciones tomar, qué harás con tus hijos, cómo los vas a procurar, sus escuelas, sus comidas, sus vestidos, todas las labores que de alguna forma pues suplía tu esposa. Fue una etapa sumamente muy complicada que me sucedió. No fue posible para mí tanta carga. Recuerdo que dejaba a uno de mis hijos a cargo de mis hermanos, de mis hermanas. El recién nacido, porque mi esposa murió de parto, se quedó con su tía. Las mayorcitas también se quedaron de alguna forma ahí con su tía, para yo poder de alguna manera irme a trabajar. ¿Y qué creen ustedes? Que cómo quería yo suplir este tipo de situación tan dolorosa, cómo quería yo mitigar ese terrible acontecimiento y dolor que estaba padeciendo. Y yo suponía, pues obviamente con el vino, y quiero decirles que fue mucho peor de alguna manera. Tiene unos recuerdos muy grandes como tal, pero el vino no te resolvía absolutamente nada. Yo que en el entonces pues yo no conocía de todo a Dios nuestro Señor como tal. Le decía a usted que éramos tradicionalistas, conocíamos de algunos dogmas de fe de la religión tradicional, pero realmente yo no conocía a nuestro Señor y amado Jesucristo. Por aquel entonces me recomendaron ahí en el trabajo que metiera a uno de mis hijos a una guardería, que para que estuviera más tranquilo lo recogería después de la salida del trabajo. ¿Y ustedes a quién creen que conocí ahí en la guardería? Aquellos que conocen a mi actual esposa, pues resulta que ahí conocí precisamente en el Sandy Kitty a mi actual esposa Rosy. Fue para mí un parcial alivio inscribir a mi hijo Armando en esa guardería, porque había ocasiones que lo dejaba solo en la casa. Ahora ya podía pasar a recogerlo después de la salida del trabajo, ya un poquito más tranquilo. Para mí fue una losa muy pesada, porque tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a planchar incluso, tuve que aprender de alguna forma a asistir a mis hijos. Yo recuerdo que incluso pues todos los sábados, después de la semana de trabajo,
Me dedicaba a lavar toda la ropa toda la semana y todo el santo sábado, de alguna forma como tal, estábamos haciendo la labor de la lavada. Tan simple como haber comprado una lavadora no se me ocurrió, pero bueno. Pero fue muy pesado este tipo de etapa de mi vida. Quiero decirles que a través de Armando, mi hijo, en la guardería que les comenté, pues conocí, le digo a ustedes, a la maestra Rosy, decía la Miss Rosy, era la maestra de Armando, quien quizá le agarró mucho afecto, pues le otorgaba mucha ternura, quizá le ocasionaba ello la ternura, la condición de Armando, de haber perdido recientemente por ahí a su mamá. En un principio el contacto con Rosy, la maestra, la Miss Rosy, solo fue meramente profesional. Yo asistía a las juntas de la guardería y cruzaba una que otra palabra con ella. Me acuerdo que un día me pidió la maestra Rosy, que si le daba permiso a mi hijo Armando para que ella le llevaría a pasear y a tratar de distraerlo, a lo cual de alguna forma yo accedí. En otra ocasión, recuerdo muy bien, y a manera de reciprocidad, yo fui el que invité a la maestra Armando, a la maestra Rosy, a pasear junto con el niño. ¿Y qué creen ustedes? Ahí fue donde comenzamos a platicar de mi situación y le pedí que si podíamos salir con mayor frecuencia. E imaginen, mi gusto, ella accedió y se empezaron a dar las cosas entre ella y yo. Para ello, yo no abandoné mi ritmo de vida, quiero comentarles. Este ritmo de vida mal encaminado. Nos hicimos novios y en una ocasión que salimos me comentó que quería decirme algo. Y yo te escucho, le dije, no sin cierta zozobra, sin cierta incertidumbre por lo que me iba a decir. Y cuán grande fue mi sorpresa, quiero decirles, mis escuchantes, mis oyentes, que me confesó que si no había problema porque ella era cristiana. Coloquialmente, pues se les llama de alguna manera, o se les llamaba, o todavía se les llama protestante. Quiero decirles que yo me cimbré a lo sumo. Nunca podía imaginar escuchar eso de ella, yo siendo un católico romano y tradicionalista al por mayor. Me guardé mi descontento y desilusión muy por dentro de mí y le dije que no había problema, cada quien por su lado, cada quien su religión, le decía yo. Pues continuamos así. Por mi parte, mi familia ya sabía que me estaba relacionando con otra persona, pero no les dije cuál era su condición, entrecomillado, de protestante. Pasaron algunos meses y le planteé la idea si se animaba a esa gran responsabilidad de asistir a mis 4 hijos que tenía, y le propuse matrimonio. ¿Y saben qué me contestó? Me dijo que sí, que se aventaba esa gran responsabilidad. Le doy muchísimas gracias a Dios porque hasta hoy en día pues vivimos juntos, si ustedes quieren, con los problemas cotidianos de toda pareja, pero con la mano de Dios seguimos caminando. Establecimos la fecha de nuestro enlace matrimonial. Les hice del conocimiento a mis papás y por un lado se alegraron, pero muy por dentro estaban contrariados por lo que les comenté la situación espiritual de ella como una persona cristiana. Y reitero, a lo mejor de forma denostativo, ellos decían pues una persona protestante. Incluso cuando fui a pedir su mano, fui yo solo, no me acompañaron mis papás, muy diferente a la primera vez, que hasta incluso llevaron un arpón de regalos como tal a fin de cuentas. Obviamente era una situación totalmente inverosímil para ellos, precisamente por la condición
con quien de alguna forma yo me iba a relacionar. Pues quiero decirle que nos casamos felizmente, pero también quiero decirles que la adaptación para con mis hijos y ella fue muy difícil. No la aceptaban del todo, sobre todo los mayorcitos. Respecto a los niños, Armando y Víctor, para ellos no fue mucho problema. Realmente la reconstitución de este nuevo matrimonio, pues ciertamente sí fue muy complicado. Pero yo seguí con mi religión y ella con la suya. Yo continué con mi mismo estilo de vida, obviamente es un poco más mesurado, pero aún continuaba con mis fiestas familiares, de parte mía obviamente, y mis reuniones festivas de trabajo, donde proliferaba el vino, y más de alguna ocasión llegué borracho a mi casa en mi nueva condición. Yo asistía a mis misas, ella por su parte a su iglesia. Me pidió permiso para llevar en una ocasión a mis hijos a sus reuniones, a sus cultos, y le dije que no había problema, que los llevara. Pero claro que definitivamente en aquel entonces para mí sí existió problema. Quiero decirles que en una ocasión fui a darle las buenas noches a mi hijo Armando, recuerdo, y yo le iba a persignar, como se dice coloquialmente, a persignar, y me dijo él con una voz tierna y de alguna manera con una voz, si usted quiere, asustada: papá, no me hagas esas señales satánicas. Imagínese usted la sorpresa y la ira que esto me ocasionó. Obviamente se dio una discusión muy desagradable con mi esposa y le dije que ya no se llevara a mis hijos a las reuniones. Pasó el tiempo y yo, con mis mismas conductas reprobables a los ojos de Dios, idolatría, excesos, alcohol, y después se da una situación, quiero decirle, muy terrible en mi vida laboral, en mi vida de trabajo. Quiero testificarles que fui acusado junto con una compañera de mi trabajo de haber malversado, literalmente haber robado dinero de la empresa, y no por una cantidad, digamos, menor. Fue una disposición que de alguna manera se había hecho, pero no por parte mía, sino por parte de una persona que estaba a mi cargo. Y fui sometido a un proceso, si ustedes quieren, a lo mejor meramente laboral, pero dijéramos judicialmente hablando, por parte del área de recursos humanos ahí en la empresa a la que yo servía. Me acusaron de alguna forma de cómplice de fraude y querían al igual pues despedirme, porque quiero decirle que la persona que directamente sustrajo esos dineros, pues de alguna manera pues la despidieron, y conmigo querían hacer exactamente lo mismo. Fue una de las etapas más terribles de mi vida. Fueron aproximadamente entre 9 y casi de alguna forma 10, 11 meses. Esos meses más largos y estresantes que pude haber vivido en mi vida laboral. Ellos inculpándome y yo defendiéndome de los cargos que me imputaban de alguna manera como tal. Fue en este trance tan desgastante donde recibí el apoyo incondicional de mi esposa, y fue cuando empezó de alguna manera a hablarme ya de mayor forma de la palabra de Dios. Me dice: mira, confía en el Señor, confía en Dios, Él te ayudará, Él nos ayudará. Incluso me dijo: mira, te voy a regalar una Biblia para que conozcas a Dios y te refugies de alguna forma en Él. Pues quiero decirles que fue mi tabla de salvación. Yo nunca había leído una Biblia, independientemente que había hecho mi primera comunión de niño en la iglesia tradicional. Es uno de los sacramentos de la religión tradicional.
y incluso me habían comprado pues una Biblia. En aquel entonces regularmente solo se hace como una meramente tradición. Obviamente nunca la leí, nunca tuve ningún interés en aquel entonces. Todo era ello tradiciones, todo eran dogmas de fe, y todo era de alguna forma, pues les confieso, nunca leí este tipo de Biblia que me habían regalado cuando hice mi primera comunión. La Biblia que me regaló mi esposa, la leí, quiero decirles que la leí ávidamente, y cuán grande fue mi sorpresa, que encontré unas revelaciones pero muy tremendas, que para mí fueron impactantes y que contraponían los dogmas de fe que yo había aprendido desde mi infancia incluso. El Espíritu Santo de Dios estaba haciendo la obra en mi persona. Seguí el proceso en mi trabajo, pero yo ya me sentía más tranquilo. Mi esposa me invitó a una de sus reuniones y fui con cierto recelo, quiero confesarles de alguna forma. Debo aclararles que fue frustrante mi primera ocasión que asistí a una reunión de iglesia cristiana. Fue defraudante de alguna forma como tal. Aparte de que iba yo con mucho temor de ir a ese tipo de reuniones. Quiero comentarles que llegué en el momento quizás menos oportuno que pude haber llegado. Dentro del templo se estaba suscitando un pleito pues no menor entre dos bandos, una división por la posesión y los derechos del inmueble, y se gritaban los unos contra los otros. ¿Y se imaginan lo que yo pensé en primera instancia de los cristianos? Uno habituado, uno acostumbrado de alguna manera en los templos tradicionalistas, donde prácticamente existen muchas normas de conducta y de fe, si usted quiere, mucho misticismo, no puede hacer absolutamente uno incluso ruido ni mucho menos, y llegar a un lugar donde estaban contendiendo dos grupos antagónicos, pero se gritaban de alguna forma de todo. Entonces fue algo traumatizante para mí la primera ocasión que acudí a una iglesia cristiana. Les decía que ya el Espíritu de Dios ya estaba haciendo la obra en mi persona. Yo continuaba pues leyendo la palabra de Dios, y cada día más me convencía y me convencí de que era la bendita palabra de nuestro Dios. No me desalenté del todo. A fin de cuentas se dio la división de la iglesia, y los hermanos que resistieron la problemática y que tenían la razón de conservar los derechos del inmueble, pues hasta hoy en día de alguna forma sigue todavía este proceso hasta la fecha. Es fecha que estos procesos legales, todavía le digo a ustedes, continúan y no se han resuelto del todo, pero la iglesia sigue caminando. La iglesia no son cuatro paredes, la iglesia son las personas como usted y yo, temerosas de Dios. Pero quiero confesarles que fue traumática mi primera reunión de alguna forma de iglesia cristiana como tal. Quiero decirles que fueron despojados los hermanos de la iglesia de la calle 5, de la iglesia cristiana del Señor Jesucristo, de ahí de la colonia Comerciantes. Se continuaron haciendo servicios, pues primeramente a escasos metros de la calle 5, después en la casa, recuerdo, del hermano Miguel, después en la casa de la hermana Victorina, y no fue hasta que el hermano Eduardo Nieves nos invitó a que se levantara una obra allá en la colonia de Cinco Halcones, allá en San José el Alto, cuando se comenzó ya en forma, o yo comencé en forma a reunirme ya de manera ya un poquito más pues ya más mejor en una iglesia. En un principio solo era un terreno, recuerdo, allá en Michigan, en Menchaca, un terreno bardado nada más de tierra,
se tenía que acomodar lonas para poderse librar de alguna forma de las inclemencias del tiempo. Pero fueron mis primeros inicios de alguna forma de ir a reunirme con hermanos en Cristo Jesús. De mi problema laboral fui librado, creo, con la ayuda de Dios. Para aquel entonces yo ya perseveraba en la lectura de la palabra de Dios. Me reunía periódicamente y yo quería obviamente servirle al Señor. Solo que existía un problema. Yo no era bautizado. Fue por aquellos tiempos, fue el año, recuerdo claramente, el año 2004, cuando en la intimidad de mi habitación recibí a nuestro Señor Jesucristo como único, como suficiente Salvador. Recuerdo que derramé lágrimas y le pedí perdón por mis pecados a mi Señor y amado Jesucristo, y lo recibí con todo mi corazón. Les decía que en la intimidad de mi hogar confesé a Jesucristo como único, como suficiente Salvador. Les decía que incluso yo no soy muy dado a ser expresivo, y derramé lágrimas precisamente de gozo, de gusto, que de alguna forma Jesucristo me había alcanzado, me había perdonado, me había sacado de alguna forma de todo ese tipo de inmundicias como tal. Y recuerdo que le hablé por ahí al hermano Miguel Guerrero de mi decisión, y me contestó palabras más, palabras menos. Pues ya te habías tardado, me decía. Se lo comunicamos al hermano Dardo Nieves de mi decisión, y me dijo: lo haremos para el día 6 de junio de 2004. Y le dije: oye, hermano, esa fecha como que no me agrada del todo. Mira, día 6, junio es el mes 6, 2004, 2 y 4 son 6. Le dije: oye, como que esa cantidad parece la marca de la bestia. Le dije al hermano Lalo: ¿qué le parece si de alguna forma lo dejamos para la siguiente semana? Y quiero decirles que bajé a las aguas, que me bauticé de fecha, recuerdo bien, domingo 13 de junio del 2004, y fue la fecha en que entregué mi vida por completo a mi Señor y amado Jesucristo. Les decía que esa fecha nunca se me va a olvidar, 13 de junio del 2004, cuando yo entregué mi vida a Jesucristo, el cual me perdonó, me sacó de alguna forma del alcohol, de las borracheras, de la farándula, de la maledicencia, de la idolatría, del adulterio, y agréguele usted de alguna forma todas aquellas obras de la carne que se estipulan ahí en la bendita palabra de nuestro Dios, ahí en Gálatas 5, 19 al 21, para que usted lo lea con tranquilidad en su casa, en su hogar. Tome una Biblia y se va a dar cuenta, al igual que yo, que prácticamente todas este tipo de aberraciones el mundo lo hace con una tranquilidad pasmante, pensando que de alguna forma van a alcanzar algún día salvación con sus dogmas de fe, con sus peregrinaciones, con sus golpes de pecho, y definitivamente cuán equivocado. Esas revelaciones que les hablaba yo anteriormente, precisamente el Espíritu Santo de Dios me las dio a través de su palabra, y definitivamente solamente en la persona de nuestro Señor y amado Jesucristo podemos alcanzar salvación. Les doy muchísimas gracias por ello, por su atención. Quiera Dios que permita este video, este testimonio, pues alcanzar a algunas personas, para que de alguna manera pues entreguen su vida a Jesucristo. Yo incluso he testificado que si en su momento alguien me hubiese hablado de la palabra de Dios, quizás
en su oportunidad yo hubiera servido con edad más pronta para entregar mi vida a Jesucristo, pero dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y a mí me llegó el tiempo y le pido a Dios, a mi Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, que nunca se aparte de mí, ya sea que esté en calidad de enfermo, en calidad de inconsciente, que siempre tenga el pensamiento en mi corazón de la persona de nuestro Señor y amado Jesucristo. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.